El Señor estuvo hablando a mi corazón y me hablaba sobre la importancia del carácter de un cristiano. ¿Sabes? Los cristianos somos diferentes al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús oró y le dijo al Padre: Señor, no te pido que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Recuerda? ¿Sí? No los saques del mundo, Señor, pero apártalos del mal. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos extranjeros, no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, no nos podemos comportar como el mundo se porta. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser transformados. Tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Sabes? Y es más común cada vez ver cómo las iglesias cambian su manera de ser y en vez de parecerse más a Dios, se parecen más al mundo. Una iglesia debería parecerse a Dios, debería vestirse para el Señor, debería estar sin mancha, sin arruga y ser como Cristo es. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dígale al que tienes ahí a un lado: yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo? Amén. ¿Sí? ¿Sabe? Y si somos el cuerpo de Cristo, todos tenemos un mismo espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Diga: yo tengo el Espíritu Santo. Sí, tenemos un mismo espíritu, estamos en un mismo corazón, somos el cuerpo de Cristo, tenemos un mismo espíritu y tenemos una cabeza, tenemos un alma. ¿Sabe quién es el alma de la iglesia? Jesús. Jesús es el alma de este cuerpo que es la iglesia, y el Espíritu Santo es nuestro espíritu. ¿Quién dice amén? Amén. Pero sabe, hay iglesias hoy en día allá afuera que cada vez se parecen menos al cuerpo de Cristo. Actúan menos como Cristo y actúan más como el mundo. Se esfuerzan. No solamente se comportan como el mundo, sino que se esfuerzan para parecerse al mundo. ¿Sí? Se visten como el mundo, cantan como el mundo canta, hacen las cosas del mundo, visten a la iglesia con minifalda, sí, la maquillan así, la ponen bonita para que el mundo la vea y el mundo diga: ah, sí está bonita la iglesia. Pero ¿ustedes creen que esa iglesia le va a gustar al Señor el día que venga? Porque nosotros tenemos que ser una iglesia que esté diseñada para gustarle al Señor Jesús, y no una iglesia que esté diseñada para gustarle al mundo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser como el mundo es. Tenemos que ser distintos. Dile al que tienes ahí a un lado: yo tengo que ser distinto. Y para poder yo determinar cuál es el carácter que yo debo de tener como un cristiano, primero debo saber lo que es ser un cristiano. Si yo no entiendo lo que es ser un cristiano, no puedo tener el carácter de uno. ¿Sabe? En el mundo existen dos tipos de religiones, ¿no? Ahí dicen por ahí que hay muchas, ¿sí? ¿O cuántas religiones ha escuchado usted en el mundo? Cada día salen nuevas, ¿no? Dicen. ¿Sí? Pero en realidad existen dos tipos. Los que buscan salvación por medio de obras y los que buscan salvación por medio de la fe. Nada más. Porque si usted sale allá afuera, la gente
que no tiene al Señor Jesucristo dice que todas las religiones son iguales. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Dicen, todas las religiones son iguales. Y tienen razón. Todas sus religiones son iguales porque todas se basan en que para poder llegar al cielo tienen que hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces al final ellos dicen, bueno, pues qué importa si se llama fulano, si se llama mengano, si se llama Alá, si se llama Krishna, si se llama lo que sea. Si al final yo voy a hacer cosas buenas, pues como quiera ellos piensan que van a obtener salvación. ¿Sí? Entonces por eso para el mundo es muy común decir que todas las religiones son iguales, porque al final ellos enseñan que la salvación es por medio de obras. Pero la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por medio de ¿qué? De fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en el Señor Jesús? Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, por favor. Si trae Biblia, lo puede buscar en su Biblia. Y si no trae Biblia, lo vamos a proyectar aquí también. Puede hacer trampa y lo puede leer arriba, o lo podemos leer en la Biblia. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra de Dios que el Padre nos dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, que todos fuimos predestinados para salvación. Porque el Señor Jesucristo no vino a morir por algunas personas, sino que vino a morir por todos en la cruz del Calvario. ¿Sí? Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para salvación de todos. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. ¿Sabes? Muy en el fondo debemos entender que la salvación que nosotros tenemos hoy, la salvación es por obras. Y usted va a decir, ¿qué está diciendo? Sí, pero no son las obras de usted, son las obras del Señor Jesucristo. Gracias a las obras del Señor Jesucristo es que yo tengo salvación. Y entonces mi fe está puesta en las obras que hizo el Señor Jesucristo por mí. ¿Quién dice amén? Amén. Yo pongo mi fe en las obras que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántos saben que Dios es juez justo? ¿Cuántos saben que Dios es juez justo? Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es, ¿qué dice?
¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Dios es un Dios justo. ¿Quién dice amén? Y dice la palabra de Dios: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo. Y yo quiero decirte una cosa. ¿Tú crees que tu pecado no se va a pagar? ¿Tú crees que tu pecado no se paga? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Imagínense que usted llega a su casa un día y encuentra a alguno de sus familiares muerto, asesinado por una persona, y usted encuentra al asesino infraganti. Lo agarra, le habla a la policía, lo amaga, la policía llega, se lo lleva, y usted días después va a la corte a denunciar a esta persona, ¿no? Y el juez se levanta, ve a esa persona y dice: yo soy un juez justo. Y dice: soy justo, pero también soy tardo para la ira y grande en misericordia. Y usted está molesto con esa persona porque mató a uno de sus familiares. Y el juez dice: lo voy a perdonar de todo delito que haya cometido. Y después de que lo perdona, lo invita a comer y se lo lleva y le dice: ahora voy a ser tu amigo. ¿Usted considera que eso es un juez justo? Entonces usted no entiende el evangelio. ¿Y sabe cuándo vamos a entender el evangelio, mis hermanos? Nunca. Porque para nosotros la justicia no es la justicia de Dios. Porque si de nosotros dependiera y fuera un caso de que nosotros estuviéramos aquí, ¿sabe qué sucede? Cuando alguien pasa por una situación así, la gente se molesta y aún hace marchas para quitar ese juez. ¿Cierto o no es cierto? Porque eso sería un juez injusto. Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos aquí mereceremos jamás presentarnos delante de la presencia de Dios. Jamás. Porque somos pecadores. Nahum capítulo 1 verso 3.
Nahum capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La palabra de Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Y usted y yo, mis hermanos, somos culpables. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y no hay manera de evitar el juicio de Dios. El precio que Dios estableció se tiene que pagar. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. El que lo tenga diga amén. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, y toda la ira de Dios cayó sobre él. ¿Usted cree que el precio no se paga? ¿Usted cree que no se murió alguien a consecuencia de su pecado? Ese pecado se pagó como se tenía que haber pagado, con muerte. Con muerte. El Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gracias, Jesús? En ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, en ese momento la ira de Dios se desbordó sobre el Señor Jesús, trayendo muerte a su vida. Y no solamente muerte terrenal, sino que Él sintió y vivió la separación de estar con Dios. Y en ese momento el Señor Jesucristo clamó. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Señor sintió primero una muerte espiritual al estar separado del Señor, y después una muerte física. ¿Quién dice gracias, Jesús? Y ahora sí cantamos, ¿no? Diferente, podemos cantar y decirle: vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, por lo que has hecho en mi vida, Señor Jesús, gracias. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Gracias porque aún sin merecerlo tú diste tu vida, Señor. Vivo
gracias. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese, el Señor Jesucristo se convirtió en pecado, dice la palabra de Dios. Recibió el abandono por parte de Dios. ¿A dónde se iba a ir después de morir? ¿A dónde se fue después de morir? Ahí donde estaban los espíritus encarcelados, dice. Siendo él pecado, ¿a dónde se fue? Al infierno. Él no merecía estar ahí, mis hermanos, pero él fue a predicar. Estando ahí, aprovechó para predicarle a los espíritus encarcelados y decirles: aquí estoy, pero ya gané. Ya gané. Usted y yo no tenemos la capacidad de entender el precio tan grande que se pagó para que pudiéramos recibir salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nunca vamos a poder pagar el precio como se pagó. Nunca vamos a llegar al cielo y decir: yo llegué al cielo porque yo me lo gané. Todo aquel que llega al Padre es a través del Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Y es extraño ver todo esto y que haya gente todavía que, ay, es que Dios no me hace caso. Estoy enojado con Dios. Estoy enojado. Dios juega conmigo, hace lo que quiere. Le pido y no me escucha. Dios no me escucha. ¿No entiendes tu posición delante de Dios? ¿No te has dado cuenta lo que ya hizo el Dios por ti? Y estamos tan acostumbrados a que Dios llegue con nosotros, nos abrace, nos apapache, nos escuche como si fuéramos amigos, y entonces tenemos una relación de cuates, y yo puedo tratar mal a Dios también. Me puedo enojar con Dios. Es más, Dios me comprende. Sabe por qué estoy fallando en estas cosas. Él entiende. ¿Será esa la actitud correcta de un hijo de Dios? Los que verdaderamente somos hijos de Dios, mis hermanos, valoramos el precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Nos dolemos
con el sufrimiento que sintió el Señor Jesús. No ponemos en vano el sacrificio de Cristo, sino que amamos el sacrificio de Cristo. ¿Sabe qué es poner en vano el sacrificio de Cristo? Es decir, yo no tengo por qué cambiar, yo no tengo por qué morir a mí mismo, yo así soy y así me tienen que querer. ¡Ja! ¿Cuántos hemos escuchado eso? Y si quieren y si no, pues a ver a dónde se meten. ¿No? No, mis hermanos, los que venimos a los pies del Señor Jesús, el Espíritu Santo por la sangre de Cristo viene y nos quita todo yugo de pecado del pasado. Y entonces ya no somos iguales y la gente se sorprende y dice: oye, ¿por qué te ves diferente? Ah, es que ya se hizo aleluya, dice, ¿no? Pues que digan lo que quieran. No somos iguales, no somos de este mundo. Somos transformados y renovados por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que transformó nuestras vidas, que nos cambió. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que notar. Se tiene que notar. Así que la actitud de un cristiano tiene que ser el buscar la presencia del Señor Jesús. Hay iglesias, mis hermanos, que llevan a la gente a hacer una oración de fe. Perfecto, está bien, es el inicio de una vida en Cristo. Es el inicio. Pero de ahí después la gente llega, se sienta, se aprende unos cantos y se va. Y entonces la gente dice: yo soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque voy a la iglesia. Eso es ser cristiano para ellos. ¿Sabe qué? Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser discípulos. Dile que tienes ahí a un lado: discípulos. Discípulos. Los que somos cristianos, mis hermanos, somos discípulos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén. ¿Sí o no? Amén o no amén. Y entonces vemos que el Señor Jesucristo se muestra como un camino. ¿Para qué son los caminos? Pues para llegar a un lugar, ¿verdad? Y si yo me paro en el camino, ¿voy a llegar al lugar? Hay que caminar por ellos. Y el caminar nos implica un esfuerzo, una acción. ¿Sí? Jesús no dijo: yo soy el auto para llegar al Padre, yo soy el avión para llegar al Padre. ¿Verdad que no? Donde usted se sienta, se acomoda y llega porque se sentó en la silla de la iglesia y ya llegó al Padre. ¿Verdad que no? Dijo: yo soy el camino. Y nosotros, los que somos cristianos, nuestra actitud tiene que ser de convertirnos en discípulos de Cristo. Un discípulo es aquella persona que quiere aprender de otro y convertirse en esa persona, ser como esa persona es. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no es cristiano, mi hermano. Déjeme le digo, discúlpeme.
Si usted no es un discípulo de Cristo, es un simpatizante de la iglesia, nada más. Porque usted hizo una oración un día, ¿usted cree que ya es cristiano? No. Uno tiene que vivir constantemente, levantándose todos los días, reconociendo que Jesús es el Señor y creyendo día con día, ¿sí?, que Él resucitó de los muertos. Todo el tiempo. No es una oración, es un estilo de vivir. Si en su vida no hay un cambio, si en su vida no hay una transformación, usted no es cristiano. Es una buena persona, tal vez, que sale y le gusta venir a la iglesia porque se siente bonito. Viene y deja sus cargas aquí y se va otra vez, ¿no? Pero los que somos cristianos somos aquellas personas que estamos dispuestas a hacer lo que Cristo hace. Por eso inicié diciendo que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo hace ¿qué? Lo que Cristo hace. Porque ¿quién es la cabeza del cuerpo? Jesús. ¿Quién dice qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Jesús. Entonces tenemos que caminar como Jesús camina. Si usted no camina como Jesús camina, no es parte del cuerpo. Qué feo, ¿verdad? Pero así es. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No le creo lo que me dice, no le creo. Bueno, vamos a ver. Léalo conmigo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hubo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que nos parezcamos al Señor Jesucristo, que caminemos como el Señor Jesucristo camina, que demos fruto y fruto en abundancia. ¿Y cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar? Dice la palabra de Dios: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces yo tengo que dar uvas. Si yo estoy pegado a la vid, yo tengo que dar el fruto de la vid. ¿Y cuál es el fruto de la vid, mis hermanos? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su regalo? ¿Cuál es? Salvación. Entonces, ¿cuál es el fruto que yo tengo que dar? Compartir la salvación del pámpano, de la vid. El fruto es de la vid y yo soy responsable, yo soy el pámpano de que ese fruto se haga, se dé. Y dice la palabra de Dios: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Porque de eso, mis hermanos, depende mi salvación. De eso depende que yo verdaderamente sea considerado un cristiano, sea considerado un discípulo de Cristo, el que yo estoy dando fruto y estoy dando el fruto del Señor Jesús. Me comporto y hago y obedezco al Padre. Hago lo que el Señor Jesucristo quiere que haga. Esa es la actitud de un cristiano. Y no estoy enojado con Dios porque no me compré el carro que yo quería. Llegué y ya lo había comprado alguien más y yo estuve orando.
¿Por qué ese tiene carro y yo no? ¿Por qué ese tiene casa y yo no tengo? Pues porque Dios no quiere y ya. Déjese de... Disfrute la vida. La vida es Cristo. Olvídese de las cosas que tenemos y no tenemos. Cristo viene. Dele importancia a las cosas que son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Santiago nos dice, mis hermanos, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Y pregunta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque no recibimos salvación por medio de la fe, pero sí demostramos nuestra fe por nuestras obras. Porque si nosotros decimos que tenemos fe y no vivimos conforme a esa fe, ¿sabe cómo se le llama eso, mis hermanos? Se le llama incongruencia. No es cierto, no crees. Porque si creyeras, dicen por ahí, otro gallo canta. ¿No dicen así? Otra cosa sería, tu vida sería diferente si realmente creyeras, ¿no? Pero eres exactamente igual que todos. Pero dice la palabra de Dios que la fe se demuestra por las obras, por las cosas que nosotros hacemos. Porque la fe, mis hermanos, no es de sentir bonito en el corazón. ¿A poco no era así? No. Dile ahí a tu hermano que tienes ahí a un lado, la fe no es de sentir bonito en el corazón, dile. Dile, la fe es hacer lo que yo creo. La fe es vivir en lo que yo creo. Si usted va manejando y se pasa un rojo por un lugar donde nunca hay tránsitos, usted tiene fe en que nunca va a haber tránsitos, así que se lo pasa. Y usted vive conforme a lo que cree. Pero la persona que nunca ha pasado por ahí y ve el rojo, no tiene fe en que no hay tránsitos ahí. ¿Y sabe qué hace? Vive conforme a lo que cree. Se detiene. El que está acostumbrado ahí le pisa, ¿no? Aquí no dice ahí el anuncio, máximo 40 kilómetros, va 80. Nunca pasa nadie por aquí. Pero el que pasa por primera vez por ahí, 40. Nuestras acciones demuestran lo que creemos, mis hermanos. Vivimos conforme a lo que creemos. Hay gente que no tiene temor de Dios. Hay gente que no valora el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra actitud debe de ser de gratitud. Nuestra actitud delante de Dios debe de ser de agradecer continuamente el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y ahora sí. Ahora sí nuestra vida puede empezar a cambiar. Ahora sí, ¿sabe qué? Ya no me vuelvo a enojar con Dios. No me toca ponerme en ese plan.
Él es Dios. No es el genio de la lámpara que está dispuesto a darme todo lo que yo le pido. No. Él es Dios. Y usted puede decir: es que porque a Él sí y a mí no. Nunca a mí y a Él yo siempre. ¿Y sabe qué? ¿Y qué? ¿Así quiere Dios? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Esfuércese. Y si aún así no logra, pues aguántese. Así quiere el Señor. Viva en Cristo. Viva en Cristo.